Heridas que gritan, pero normalmente no se ven. Hoy vamos a hablar del duelo, que sabemos que cada persona lo vive de diferente manera, lo trabaja de diferente manera. A veces creemos que ya van pasando los días después de una pérdida y el duelo, pues decimos, esto es algo que ya va pasando y lo voy superando, y luego sucede algo más y recaemos. ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo trabajamos? ¿A quién acudimos en esos momentos difíciles de la vida? Pues quiero que me acompañen en Pláticas Vibrantes. Hoy estamos una vez más aquí en Lachmiar. Está ubicado en Presidente Plaza, tercer nivel, donde pueden venir a disfrutar con sus amigas, a tener eventos especiales, a disfrutar de un delicioso menú. Y hoy quiero invitar a disfrutar de ese delicioso menú a mi amiga y, bueno, ya conocida desde hace tiempo, Cecilia González. Ella es coach. Bienvenida, qué gusto que estés con nosotros. Gracias, Berito. Y vamos a decir coach sistémica y tanatóloga. Es correcto. Es así, ya me vas a explicar en qué consiste, porque hay muchas personas que están listas a escuchar este podcast y este capítulo. Pero aquí está algo del menú de Lachmiar. Gaby viene con nosotros con unas bebidas refrescantes a esta hora. Gaby, qué gusto. ¿Qué le vamos a ofrecer a Cecilia? Buenos días. Tenemos un ice matcha con leche de fracción. Ok, un ice matcha, que fue elección de Ceci. Y un butterfly lemon. Y un butterfly limonada para mí. Gracias. Así es que bueno, gracias Gaby. Salud, gracias. Ibero. Salud, qué gusto verte. Hace ratitos yo conocí a Ceci en mis programas de televisión, que tuve el placer y el privilegio de entrevistarte. En ese momento tú estabas tratando a personas que habían perdido a un ser querido y estabas como en esa línea, ¿verdad? De acompañar a las personas con duelo. Justamente nos vimos en esa campaña, Hablemos de Duelo, pero que sentí que era el momento para que habláramos del dolor en nuestro país y lo pusiéramos sobre la mesa, porque el dolor está presente en las diferentes pérdidas de la vida, no solamente en la muerte de un ser querido. En ese momento nos encontramos y ahora nuevamente estamos acá para ver de qué manera aportamos a nuestra comunidad, porque diariamente vivimos pérdidas, diariamente abrimos duelos, pero muchas veces no sabemos cómo gestionarlos y cómo cerrarlos. Y duelos de diferentes tipos, ya lo hemos hablado anteriormente y lo sabemos, y ahora con tanta información se explica un poquito más el duelo de la pérdida de un trabajo, el duelo de perder un ser querido, de perder un hijo, de perder inclusive una pluma que dejó mi abuelo y que para mí era significativo, la pérdida de una mascota, en fin. ¿Cómo tratamos el duelo y por qué es tan importante vivirlo? ¿Cómo tratarlo? Lo vamos a tratar en la aceptación de que hay un dolor inevitable, porque ante una pérdida significativa, sí o sí, habrá dolor. Y a ese dolor le llamamos duelo. Si no lo vemos, si no lo reconocemos, no lo aceptamos y no lo gestionamos de una manera adecuada, ese dolor se queda en nuestro cuerpo, Vero. Y ese dolor nos va a ir enfermando poco a poco, nos va a ir llevando a otras pérdidas más, incluso nos puede llevar hasta la muerte. O sea, Por eso es importante transitar los duelos sanamente. Podemos ir somatizando y que después se vuelva un problema físico o una enfermedad física. O inclusive, como tú decías, si no llegamos al punto de aceptación, que la aceptación es parte del proceso de duelo, que es cuando ya tuvimos la ira, es cuando ya tuvimos el por qué sucedió, la culpa de qué no hice yo para evitar, etcétera, etcétera. Si nos quedamos en la parte de la ira, que podemos enojarnos con el mismo Dios, con las personas que se fueron y que decimos por qué, con el otro que no cuidó, hermanos o familiares que estuvieron cerca y no hicieron nada, podemos volvernos inclusive una persona amargada de por vida. Claro que sí. Porque claro nunca que llegamos a la etapa de aceptación. Exactamente. Por eso sí o sí es importante y te felicito que hayas elegido traer a tu podcast este tema tan importante, y es donde me siento feliz y súper elegida y bendecida por Dios de poder aportarles a cada uno de ustedes, porque al tener las herramientas adecuadas, la gestión del duelo de una manera sana nos puede llevar, además de la reparación, nos puede llevar a vivir mejor, porque el ser querido, si en este caso ha sido la pérdida de un ser querido, se va a sentir feliz y pleno de ver que ante su partida nosotros
no solo reparamos, sino que nos fortalecimos en la vida, nos volvimos más resilientes y aprendemos a ver la vida con otra mirada. Y es la mejor forma de honrar a un ser querido. Quedarnos en el amor, quedarnos en la gratitud y, sobre todo, renovar la vida desde una mirada más humilde, más agradecida y encontrar el propósito de la vida, que muchas veces sucede luego de una pérdida significativa. No digo que sea más fácil, pero quizás sea más llevadero. En mi caso, te voy a contar, perdí a mi papá hace 5 meses. Nadie quiere perder a sus papás, aunque sabes que va a suceder o es inevitable que de algún modo te vas a llegar a separar de tus seres queridos. Y de los padres, pues es la ley de la vida que decimos, nosotros vamos en la mayoría de los casos ver morir a nuestros padres, tristemente. Pero entonces cuando yo me entero, y aquí va otra pregunta, que mi papá comienza a decaer, su estado de ánimo, su salud, y nos llega la noticia de que fallece, yo en el momento le di gracias a Dios. Era como a la par de mi dolor inmenso, también tuve el agradecimiento, o sea, a la par. Mucha gente quizás le cuesta entender eso, que a la par de mi pérdida y de mi dolor hay un gracias a la vida, gracias por lo que mi papá fue en mi vida y por eso pude vivir el siguiente paso del velorio y del entierro con música. Y la gente cuando no te ve sufrir y llorar dicen, ay, es que como que no le dolió mucho. O te ven en actividades posteriores y te dicen que no está de duelo. Exacto. El hecho que tengas el dolor no significa que te vas a desmoronar, ¿verdad? ¿No es así? No es así. Algo hermoso, lo que tú lograste fue honrar la vida y celebrar la vida de tu padre. No te enfocaste en su muerte porque hiciste un buen tránsito junto a él. Pudiste hacer esa despedida. Tu duelo anticipado lo gestionaste desde el amor y la gratitud. Y ante ese momento que era inevitable, tu mirada fue diferente. Te conectaste en un total amor y una inmensa gratitud que te permitió celebrar su vida. Y esa es la mejor forma de culminar con una persona que amamos. Exacto. Porque ya tenías las herramientas instaladas. No significa que no dolió. Claro que a Vero le dolió. Mucho. Y mucho. Y sigue doliendo. Porque a veces yo digo, no, ya está pasando, lo estoy aceptando. Y el domingo que llego por primera vez a la casa de mis papás con mis hijas y mi esposo, yo había ido anterior yo sola a comer con mi mamá. Y cuando llego el grupo familiar un domingo, como normalmente lo hacíamos, me desmoroné. Claro. Lloré en el vehículo, le digo a mi esposo, no puedo, o sea, no puedo entrar ahorita la primera vez que venimos todos esperando que mi papá esté ahí adentro. Entonces digo, ¿qué pasa? ¿Será que todavía no ha pasado? ¿Va a pasar en algún momento de mi vida que después esto ya no me va a doler tanto, por lo menos no me va a quebrar? ¿O será que creí que ya estaba totalmente aceptado y todavía estoy en esa espiral de... Claro. Y qué bueno que lo abordes de esta manera, porque es un gran aporte que podemos dar en este momento a nuestra comunidad. El aceptar el dolor, porque el dolor es inevitable. El sufrimiento se vuelve una opción inconsciente cuando no gestionamos ese dolor, porque va a doler. Y al pasar los días y al volver a casa, seguirá doliendo, porque la memoria ahí está, porque la ausencia golpea. Y está bien aceptar ese duelo. Y está bien llorar, porque es la forma natural de abordar el duelo. Y darte el permiso de estar en ese silencio, ir hacia adentro y darle nombre a lo que vas sintiendo, a cada emoción. Y al encontrar cada emoción, saber qué te está comunicando cada una de ellas. Y si no puedes sola, es donde surge la necesidad de buscar puntualmente un terapeuta que te acompañe en ese tránsito y pueda hacer que las personas digan, pero ¿por qué Vero buscó ayuda? Si hizo una buena despedida, si hizo una fiesta. Y es porque el duelo no tiene una forma específica de manifestarse. Cada persona lo va a vivir diferente por el vínculo, por la personalidad, por los recursos internos, por las creencias, por su forma de vivir la vida.
¿ya? Y es donde comienzan a transitarse los duelos sanamente. Tendemos a juzgar, vamos al Ay, es velorio de terrible. amigos o seres queridos y decimos, mira, la fulanita estaba bien afectada, ¿verdad? Ella sí lloró. Exactamente. A veces decimos, bueno, no Exactamente. sabemos por qué lloró, tal vez no puede con la culpa de no haber sido en vida con esa persona lo que tuvo que haber sido y ahora muerta ya no puede. Son varias cosas también que encierran a la persona. El que no llora posiblemente es su modo de expresarse. Hay personas que no son tan expresivas y volvemos, no significa que no le duela más que el otro que lo está demostrando y está bien cada quien. Lo importante aquí, Ceci, es no quedarnos solos, sí buscar ayuda Sí, en el momento que decimos sí. yo no puedo con esto y necesito hablar con alguien que me ayude a superar mi duelo. Sí, Porque estar y solo solo sí. también puede ser peligroso, ¿no? Totalmente, totalmente. Si una persona en el proceso de duelo se aísla, hay que estarla observando. Puede ser que necesites espacio para interiorizar y orar, pero también puede ser el inicio de una depresión porque no sabe qué nombre darle a ese dolor. Sobre todo por el nido de grillos que tenemos en la cabeza y empezamos a pensar en todo Esos lo que no pensamientos hicimos. intrusivos que comienzan a bombardearnos. Entonces hay que observar mucho, no juzgar. Porque yo de verdad te bendigo, Vero, que abras estos espacios para estos temas, porque cada día debemos de concientizar a nuestra comunidad lo importante que es educarnos a nivel emocional y traer el tema del dolor sobre la mesa y sobre la familia, en la mesa familiar. Hablar de cómo te sientes, a darle nombre a cada emoción que se va manifestando ante una pérdida significativa, porque ahora no se vale que hayan duelos patológicos, porque cada día tenemos más oportunidad de tener los recursos, la información idónea para saberlo gestionar. Y ahora los profesionales que cada día nos especializamos más y más y más en este campo, vamos teniendo más herramientas para acompañar, porque la muerte es inevitable. Las pérdidas están diariamente y hay personas que no hemos logrado gestionar nuestras emociones y no hemos desarrollado la inteligencia emocional ni la espiritual para sostenernos ante estas pérdidas. ¿Será que podemos, como dice la frase, si el final, ya sabemos cómo va a ser el final, ¿por qué nos sorprende? Si sabemos que en algún momento nos vamos a enfrentar a la pérdida de alguien que queremos mucho, sobre todo cuando ya está enfermo. Exacto. O en el caso que esté en una cama, decimos, no, pues quizás será más fácil o le va a ser más fácil porque se preparó, pudo despedirse, pudo arreglar papeles, pudo, qué sé yo. Que el que muere en un accidente, Claro. el que muere repentino, que lo acabo de ver y ya no está, ese shock, ese golpe, no me anticipó a nada. Pero si yo tengo a alguien que está ya, como te digo, enfermo, podemos trabajar el duelo desde entonces para que cuando ya suceda lo que estamos esperando no golpee tan fuerte, o siempre va a ser igual. Es como prepararnos a decir, Sí, no, no sé. porque siempre, mi Vero, dependerá de la personalidad del vínculo y de los recursos internos de cada persona. Nada menos estoy acompañando a una querida amiga que su padre se encuentra en un estado de terminalidad y ella se ha dado el permiso de ir resolviéndolo primero ella, todo el enojo, todos los pendientes, todos los temitas ahí en agenda con papá y le está permitiendo ella hacer ese cierre. Y lo lindo es que a medida ella va cerrando y lo va llevando con papá, también él, su rostro se va transformando. Me dice, Ceci, ¿qué está pasando? ¿Esto es magia o qué? Y le digo, lo que sucede es que cuando tú te liberas, también lo vas liberando a él. Entonces la mochila se va vaciando, la mochila de él se va liberando y solo va quedando amor. Y el amor es el que te ayuda a trascender de una manera diferente. Entonces, me dice ella, ¿qué va a suceder cuando mi papi se vaya? Vas a llorar, te va a hacer falta, te va a golpear la noticia, pero el impacto va a menguar porque todo lo doloroso ya está saliendo. Y el amor que va a quedar en ti, en unión a él, va a ser suficiente para gestionar ese momento final. Y me dice, ok, entonces sigamos trabajando. Me dice, sigamos trabajando. Y nada menos el lunes voy a ir a acompañar a su papá. Me dijo, mira, mi papi está feliz que te va a recibir. Le he contado que contigo estamos resolviendo temas muy interesantes y me dijo, no hubo necesidad de hablar de muerte con él, pero él sí ya percibió a qué llegas.
y me dijo que está feliz de recibirte. Claro. Entonces, Claro. qué lindo, porque además de que ella se libera, lo va liberando a él. Y aunque ese momento cada vez está más cerca, lo único que hay en ese instante, la preparación para ese instante es amor. Es como Y que es la ya- forma de irnos. y es como que ya está viviendo ya su duelo, entonces. Exacto. Ahora, El duelo el anticipado duelo anticipado, pero Que qué no es la- bendición, que nos da esa oportunidad de ser cierres basados en el amor. pero qué bendición que ella lo ha sabido reconocer, Exactamente. que ha tenido la humildad humildad. de decir, yo aquí tengo que resolver esto. Y es por eso que yo siempre incito, digo, ¿cuál es el rollo de estar enojados o distanciados con nuestros padres, independientemente de los problemas que hayan sido, que se vengan arrastrando? No tenemos que juzgar a nuestros papás. Por lo mismo que decimos, si las muertes vienen y son inesperadas, no quedarnos con ese trabajo para hacerlo después solas, sino que hacerlo mientras vivamos. Tener claros o hasta que tenemos conciencia, decimos, bueno, la vida de mi papá o de mi mamá fue la vida de ellos, no es la mía. Y yo los voy a respetar y honrar como mis padres. Que ellos hicieron en mí cosas que no me ayudaron nada porque me llenaron de traumas, me maltrataron, me dijeron esto, pues yo voy a empezar a trabajar en vida y no los voy a culpar de nada porque son las herramientas que ellos tuvieron para educarme, pero tal vez no lo quisieron hacer. Si ellos al final, porque he conocido gente que me dice, no, es que mis papás nunca quisieron aceptarme y yo los he buscado y he tratado, bueno, pero ya lo hiciste tú y ese es tu consuelo. Para cuando venga el momento de la separación física, ese duelo se pueda sobrellevar. Exactamente. ¿A quién le es más difícil vivir el duelo? Depende de la edad. Hombres, mujeres. Siempre va a depender del vínculo, de la relación, de tus recursos internos. Hay personas que se ven muy pasivas, muy tranquilas, muy reflexivas, muy espirituales, pero en el momento de la separación tienen un apego muy grande con la persona que parte y se le complica su duelo. Hay otros que dicen, no creí que lo manejara de esa manera, pero son personas que viven intensamente, que perdonan rápidamente, que no lo muestran, pero internamente viven en un estado de total paz. Y son los que llevan el duelo de mejor manera, porque no hay un guión perfecto. Siempre dependerá de cada persona, del vínculo con la persona que está por partir. Y quiero dejarte algo bien importante, Vero, que es la gran oportunidad también para mencionar. La muerte es la maestra para vivir bien. Porque, ojo, vamos a morir como vivimos. Y cuando yo me doy cuenta que soy la única persona responsable de tener un buen cierre y contribuir para que a través de mi cierre también quede el bienestar en la familia, yo aprendo a vivir diferente. Por ejemplo, a mí la muerte me cambió la vida. Hace 33 años perdí a mi padre y fue un antes y un después. En aquel entonces yo no tenía las herramientas. Yo busqué ayuda y no encontré un profesional empático, uno, Vero. Fue un antes y un después de choque. Yo dije, me voy a volver la terapeuta que mi papi mereció y que yo merecí. Y entonces me di la tarea de buscar, de especializarme. Y a medida que yo iba profundizando en el tema de los duelos y en la muerte, mi vida iba cambiando. Aprendí a perdonar ligero, aprendí a abrazar la vida, aprendí a despedirme todos los días. Yo no tengo nada pendiente con nadie. Yo me puedo ir en este instante y me voy en paz y dejo paz a mi alrededor, porque no tengo ninguna deuda con nadie. Hago el bien diariamente, vivo consciente, vivo presente. Hago lo mejor que pueda con los recursos que tengo desde mi estado de conciencia. Y es hacia donde quiero invitar a todos. La muerte no tiene por qué venir a cambiarnos de golpe. Mejor aprendamos desde ya a tomar conciencia que como vivimos, morimos. Y que somos los únicos responsables de gestionar la vida de una manera amorosa, llena de gratitud, llena de amor, llena de alegría. Porque si tú es lo que das en la vida, es lo que también vas a recibir de la vida. Y a la hora de la partida, no hay nada pendiente, más que agarrar tu mochila llena de amor y decir, vida, no me debes nada, no te debo nada, estamos en paz. Exacto. ¿Verdad? Y vuelas divinamente y dejas esa paz y ese amor a tu alrededor. Y ya para ir finalizando, pues el duelo, cada quien lo vive en el tiempo que sea necesario, cada quien lo vive de diferente manera. Antes, se guardaba luto vistiendo de negro por un año,
nadie salía, no se podía escuchar música en la casa. Yo recuerdo chiquita cuando murió mi abuela, así era, nadie podía sonreír porque estábamos de duelo, la familia, negra, exacto. en la ventana y todo lleno de dolor. Y ahora se sorprenden cuando dice, ay, mira, anda de fiesta, anda celebrando el cumpleaños de no sé quién, ¿cómo es posible no anda de negro? Está bien cada quien que diga, mira, yo voy a guardar el luto en mi vestimenta por un año. Y está bien, es válido como cada quien lo quiera vivir. Pero la vida sigue, la vida continúa, mi dolor está ahí, estoy en el proceso mientras me dedico a mi trabajo, a mi familia, a mis cosas, estoy en mi proceso de duelo. No significa que porque yo me puse un vestido rojo, porque me fui a celebrar con las amigas, yo no esté viviendo ese dolor, y eso también tenemos que respetar de cada quien. Exactamente. Okay, entonces, al final, ya solo para cerrarse, sí. ¿Hasta dónde, y en pocas palabras, cuándo es que podemos decir esta persona no lo supera y ya tiene que buscar ayuda? En psicología se hablaba de 3 meses, 6 meses, y si no, hasta después anda. Hasta 2 años puede ser normal. Ajá. ¿Ya después? Ya después ya podemos estar hablando de un duelo patológico. Pero ¿cuáles son las señales? Cuando tú hablas de tu ser querido desde la paz, desde la gratitud, desde el amor y con una sonrisa. Uh-huh. Si persiste el llanto, el enojo, la culpa, ¿sí? Y te escondes de la vida, allí hay una tarea que realizar y buscar ayuda urgentemente. Porque el duelo no procesado se queda en tu cuerpo y comienzas a somatizar. Ya. Y aunque no lo crean, un duelo te puede llevar a la muerte. Exacto. Y por eso es importante que lo hablemos, y te felicito que hayamos logrado abordar este tema con esa profundidad, porque a mayor conciencia, mayor garantía de una gestión adecuada del dolor ante la pérdida de un ser querido. Y más adelante vamos a hablar de los otros duelos, porque hay muchos duelos que los vamos encubriendo y que los vamos dejando bajo la alfombra. O que no se ven como duelos. O que no se ven como duelos. Daño. Y nos causan daño y nos quitan la felicidad y el disfrute de la vida. Te agradezco que vengas a acompañarme en este capítulo de Pláticas Vibrantes, y te hago la invitación desde ya y el compromiso para que en un próximo tema estemos aquí otra vez. Claro que sí. Como que no, contigo. Gracias, siempre me encanta verte. Gracias, igual. Gracias a todos, y esperamos que estas herramientas eleven conciencia y nos permitan vivir más plenamente. Es el objetivo. Gracias a todos y suscríbanse a este canal.